Explica cuáles son las actividades como más favorables. En una parte dice Yak Tat Karma No Yatra, que es todo un mantra, ¿no? Y él explica que toda labor debe realizarse como una ofrenda al Supremo. Pues de lo contrario, esa labor a uno lo ata, por decirlo así, ¿no? Lo condiciona a adquirir una deuda en este plano material. Una deuda es una reacción, ¿no? Entonces él explica, hay actividades que liberan y actividades que generan deudas, como que nos comprometen. La deuda con el Fondo Monetario Karmático, esa es más dura que el internacional. Porque hay todo lo que hacemos genera algún tipo de reacción. Entonces, en relación a la deidad, es un acto donde el que está frente a la misma realiza lo que se llama una puya. ¿Por qué? Porque la deidad representa en las prácticas de yoga un tipo de disciplina particular que se llama archa, que es el yoga de la ofrenda, podemos decir, ¿no? El yoga que tiene que ver con un aspecto más ritualístico. El yoga tiene varias ramas, líneas, formas de practicar, ¿no? Karma yoga, el trabajo, el yoga del conocimiento, el yoga de la práctica física, ashtanga, hatha, yoga de la meditación, yoga de la alimentación, yoga de la medicina, yoga de la construcción y yoga de la adoración, ¿no? Entonces, el de la adoración es archana, que si bien vemos aquí las deidades húngaras, no es una cuestión de idolatría, sino más bien tiene que ver con toda una disciplina y las diferentes formas, símbolos, cada detalle que constituye la imagen de la deidad está hecha a precisión en base a las escrituras, o sea, las escrituras van describiendo cómo debe ser particularmente la forma y qué significa cada forma, cada mudra, cada gesto. Por ejemplo, ven del lado izquierdo al señor Chaitanya, Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya, Chaitya es conciencia, Chaitya es gran conciencia, ¿no? Gran conciencia. Maha es supremamente divino y Prabhu, maestro. Mahaprabhu, el gran maestro divino de la conciencia universal, amorosa. Entonces, vemos que él está así, la mano derecha, porque en la cultura yógica se explica que todo lo que se da y se recibe, y todo lo que se regala, todo lo que se toma como sagrado, lo que fuere, idealmente es con la mano derecha. El hemisferio que tiene que ver con lo divino. Entonces, Mahaprabhu está, por decirlo así, dando o acercándonos a lo más divino, llevándonos con la izquierda a nosotros hacia lo más divino, hacia lo más elevado, conforme al conocimiento de la línea del yoga. Entonces, todas esas formas que tienen un significado, también uno puede conectarse de una manera más íntima, más cercana, a través de la adoración. Entonces, por ejemplo, este mundo material, Krishna lo explica en el Bhagavad Gita, está compuesto de 5 elementos: tierra, agua, fuego, aire, éter. Esos 5 elementos conforman nuestro Annamaya Kosha, nuestra cobertura material, nuestra primera cobertura, la cobertura corporal. ¿Sí? Son los 5 elementos. Dichos elementos también están asociados con planetas. Por ejemplo, el éter está relacionado con Júpiter. Júpiter en el universo representa el planeta regente de la maestría, por ejemplo. Júpiter es el guru. Entonces el principio de guru está asociado al etéreo. ¿Y cuál es la característica del éter? Que es expansivo, que es como adaptable, que tiene ideales superiores. Entonces esos elementos que están asociados a energías del universo y a planetas también están dentro de uno, ¿sí? Presentes en uno. La tierra es la estructura corporal, el agua todo lo que es lo emocional, el sistema circulatorio, el fuego digestivo y el fuego ocular que nos permite ver, son fuegos sutiles, el aire, los aires vitales, los pranas, y el éter
son las diferentes formas de pensar, meditar, todo lo que tiene que ver. El éter es el cielo, también más sutil que el aire, ¿no? Entonces, esos 5 elementos también están presentes en la ofrenda, como la tierra asociada al saumerio, el fuego con la mechita de fuego, el agua con la caracolita que tiene un poquito de agua y se le ofrece a la deidad, tierra, agua, fuego, el aire con el abanico y el éter con nuestro corazón. Cuando cantamos mantras, el sonido que pronunciamos sale de nuestro corazón, todo sonido emana de nuestro corazón, de nuestra estructura torácica, por decirlo así, centrada en el corazón, y ese es el éter. Ahí están los 5 elementos. Pero cada elemento tiene una particularidad. Por ejemplo, el saumerio se prende con fuego y el fuego es una energía muy sagrada. Entonces el fuego se considera como ofensivo soplar el fuego, ¿no? Salvo en casos de urgencia, por supuesto. Pero idealmente el fuego no se recomienda soplarlo. Entonces el fuego se prende, se apaga y se ofrece con el mismo aire, ¿no? Cantidad de veces en particular. En los sentidos de las agujas del reloj, a los pies, a la cintura, puede ser al rostro, idealmente al cuerpo entero. Diferentes veces, más o menos 4, 2, 7 en total. 3, 4, 1, 2, 1, 2. Y después se ofrece a todo el altar y después se ofrece a los que están participando del arte, de la ceremonia. Porque todo lo que es ofrecido a Dios es para compartir con todos nosotros, es para bendecirnos. Entonces primero se ofrece como el alimento, ¿no? Ustedes estamos tomando últimamente, primero se ofrece y luego se comparte, para que esté esa bendición. Eso es el karma, el karma yoga. El yoga que despierta en nosotros lo que se llama, también se conoce como Buddhi Yoga, el yoga de la inteligencia. ¿Por qué es el yoga de la inteligencia? Porque Buddhi, Bu es luz, Bu, de ahí viene Buda, ¿vieron? El iluminado, porque ese Bu en sánscrito es luz. Y Di es inteligencia. Entonces, para que nuestra conciencia sea percibida por la mente, debemos desarrollar o debemos tener una inteligencia iluminada. Entonces, ¿qué es lo que ilumina la inteligencia? Las actividades virtuosas, las actividades trascendentales. Y toda actividad es un karma, porque karma significa actividad. Entonces, a través de estas actividades lo que estamos haciendo es como iluminar mediante la purificación que implica eso. Porque cuando estás frente al altar, cuando vos estás haciendo una adoración, es difícil, la mente igual es inestable y todo, pero que uno piense en otra cosa o que uno la haga media así nomás, como que es un momento ritualístico. Y todo momento ritualístico implica no solamente hacerlo con la mente, sino con una disposición corporal, ¿no? Entonces es un arte, en esencia. Y de esa manera, bueno, es que nosotros adoramos y practicamos dicha adoración. Claro, no todos tienen por ahí esa naturaleza, ¿no? Por ahí, y no es que todos estamos obligados a hacerlo. Pero cada uno, conforme a su naturaleza, puede tener ese acceso previamente lógico, con todo un proceso, un conocimiento, para poder de esa manera desarrollar más fe, más bhakti, más devoción. Esto también uno lo puede tener en su casa, ¿no? Imágenes de divinidades o deidades que uno le inspiren con ciertos mantras, ofrecer el saumerio, ofrecer una velita, una flor, siempre en el sentido de las agujas del reloj. En ese caso puede ser 7 veces alrededor de la imagen, con una oración. El ritual, la ceremonia, lo que permite en uno es ir despertando algo que ya está, pero que quizás todavía está un tanto inmanifiesto, imperceptible, por el hecho de no ser tan expresado, que es nuestro carácter devocional, por decirlo así, ¿no? Como de ofrenda. Por eso también es un acto de amor, porque es una entrega, es una meditación. Y la deidad nos educa, por decirlo así, la práctica del yoga de la deidad para que vayamos despertando
y apegándonos a ese humor que es tan necesario desarrollar en el corazón, que naturalmente después lo trasladamos a todos, ¿no? Porque generalmente en el mundo material es hacia uno la ofrenda, ¿no? Hacia uno realmente se centra más en uno. Perdón. En un momento de la ceremonia se demuestra una imagen, una especie de cuadro con las chicas que es el espejo, pero ese espejo solo es para la deidad. Entonces lo que hace es que, como ya se vistieron, se pusieron de gala, entonces para que ellos se observen. Pero es un espejo como solamente para la deidad, uno no se puede observar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. En la vida, ¿cómo identificar los actos que son consagrados y los que no? ¿O cómo realizarlos, llegar a que sean consagrados? Krishna dice, justamente habla de eso en el Bhagavad Gita, como una linda pregunta, ¿no? Cómo consagrarse de tal manera que estemos lo más conectados posible con el Ser Supremo que habita en nuestro corazón y que también está fuera de nosotros. Entonces, cuando surge esta pregunta, vamos al capítulo número 3. El capítulo número 3 del Bhagavad Gita se llama Karma Yoga. ¿Sí? Entonces, es el primer capítulo que empieza a hablar del karma, porque el capítulo 2 en lo que más se enfoca es en la naturaleza del alma. ¿Sí? Principalmente del verso 20 al verso 30, Krishna va a estar hablando de la naturaleza del alma, cómo es el alma, las cualidades. Y es interesante porque de ahí después surgen diferentes interrogantes para Arjuna y todos estos se van hablando posteriormente, ¿no? Digo Arjuna porque es un diálogo entre Krishna y Arjuna que nos llega de esa manera. Entonces, acá dice algo muy interesante Krishna. El capítulo 3. Verso número 4. Vamos a leer una serie de versos para ir, como es una pregunta que requiere una respuesta compleja. ¿Por qué nuestra vida es compleja también? Por nuestros deberes y demás. Entonces, ¿cómo amalgamarlo es ideal? Ella dice, uno no puede liberarse de la reacción negativa por el simple hecho de abstenerse a trabajar, por no trabajar. Por no hacer algo, uno no se va a liberar de la reacción. Ni puede uno lograr la perfección únicamente por medio de la renunciación, o sea, renunciando al trabajo o a las actividades materiales, tampoco es que uno va a lograr la perfección. Después él dice, todo el mundo en realidad está forzado a actuar conforme a las cualidades que ha adquirido de la naturaleza. Hay personas que tienen ciertas cualidades, ¿no? Como vemos, hay algunos que son más pacientes, otros más impacientes, algunos que tienen una tendencia en particular a trabajar en ciertas áreas o ciertos dones, otros otras. Entonces Krishna dice, todo el mundo en realidad está forzado a actuar, todos tenemos que actuar, conforme a las cualidades que hemos adquirido de la naturaleza material. Por lo tanto, nadie puede dejar de hacer algo, ni siquiera por un momento. ¿Sí? Ni siquiera en un momento. Porque cuando descansamos, igual el cuerpo está trabajando. Entonces, interesante, ¿no? Krishna continúa diciendo. Ante este panorama de que ni dejando de trabajar obtenemos la perfección, pero tampoco trabajando para complacer los sentidos vamos a estar felices, Krishna dice, aquel que renuncia al trabajo restringiendo sus sentidos, por decirlo así, o mejor dicho, restringe los sentidos de los objetos de disfrute de los sentidos, que vos sabés que por ahí hay algo que en el disfrute te hace mal, entonces restringís el sentido
hacia esa tendencia a disfrutar. ¿Sí? Algo que sabes que te puede hacer mal. Entonces aquel que hace eso, pero cuya mente mora en esos objetos, de los sentidos, sin duda que se engaña a sí mismo. ¿No? Entonces a veces no se trata porque es como una represión. La represión se puede decir que es como un autoengaño. Claro, liberar, tampoco el deseo ante esa represión tampoco va a ser bueno. Entonces Krishna lo que dice acá es para armonizar en esencia esta idea. Dice, en cambio, una persona sincera trata de controlar con la mente los sentidos activos y comienza el karma yoga, la acción con conciencia de Dios, sin apego, y ese tipo de persona alcanza un nivel de conciencia muy superior. Entonces, el que es sincero, más que de reprimir los sentidos o de renunciar a los objetos, lo que trata es de controlar los sentidos a través de un proceso, porque si no hay un proceso es muy difícil, si no hay un procedimiento, sostenerse ante las diferentes pruebas que pueden venir, pueden llegar. Y ese proceso, aquí Krishna le da el nombre de Karma Yoga. Entre paréntesis, Bhakti Yoga, ¿no? Acciones devocionales. Krishna continúa. Miren qué interesante, ¿no? Ahorita estamos leyendo 5 versos de 700 y cuánta información podemos extraer. Entonces Krishna de esta manera dice, desempeña por ende tu deber, tu dharma se llama eso, ¿no? Tu deber implica cultivar las cualidades, lo que se conoce como brahmínicas, cualidades espirituales. Ecuánime, control de sí mismo, tolerante, pureza, conocimiento, sabiduría, honradez, no violencia. Esas son las cualidades con las que se trabaja en el Bhakti. ¿Sí? Entonces, desempeña tu deber desde esas cualidades, trata, pues hacerlo es mejor que no trabajar. Sin trabajar, uno no puede ni siquiera mantener el cuerpo físico. Porque comer es un trabajo, ¿no? Todo es un trabajo, todo es una actividad. Trabajo es actividad. Entonces, Krishna dice, el trabajo debe hacerse, porque ahí viene esta pregunta, ok, tengo que trabajar y irremediablemente no puedo dejar de hacer cosas. Perfecto, entonces, ¿cómo las hago? ¿No? Ahí viene la pregunta de Juan José. Entonces, ¿cómo ofrezco mi trabajo siendo que quizás estoy en situaciones de dependencia laboral, estoy en situaciones donde necesito ciertos ingresos para sostener una familia o lo que fuere, o para deudas? Entonces, ¿cómo armonizo? Y ahí Krishna dice, el trabajo que se hace como una ofrenda amorosa a Vishnu, al Ser Supremo, sobrenombre de la divinidad, debe realizarse, pues de lo contrario el trabajo lo ata a uno a este mundo material. Así que desempeñas tus deberes para la satisfacción del Supremo y de ese modo siempre permanecerás libre del cautiverio. Entonces ahí viene otro tema que vamos a hablar, que es cómo desempeñar estos deberes, o mejor dicho, cuáles son los deberes que satisfacen al Supremo. Y ahí viene como otra pregunta, o respuesta a esa pregunta haciendo otra pregunta. Porque bueno, los deberes son más actividades externas, ¿sí? Actividades más hacia afuera. Pero esas actividades, esos deberes externos, tienen que ir acompañados de una intención interna, ¿sí? Esa intención, a su vez, tiene que estar contenida por un conocimiento interno. Y ahí es cuando aparece este concepto de el bhakti, de la devoción, de cómo la devoción trabaja en la intención, en nuestras intenciones.
¿De qué manera? Yo, por ejemplo, tengo que realizar un trabajo externo. Tengo que estar en una oficina o tengo que tratar en cierto ámbito material, desde lo cual hay toda una interacción emocional con los demás, diferentes deseos, pensamientos, pueden venir iras, pueden venir ciertas confusiones, ciertos resentimientos, ciertas peleas. Entonces es un ámbito como medio un campo de batalla el trabajo, se vuelve, y consideramos el trabajo material como algo muy importante porque es donde en gran parte podemos estar el mayor tiempo de nuestro día y nuestra vida. Entonces Krishna lo que propone es que todo lo que hagas, todo lo que ofrezcas, todo lo que comas, todas las austeridades que realices, que esa austeridad puede ser hacer un trabajo que no quiero, hazlo, dice él más adelante, como una ofrenda a mí. Que ese trabajo que estás realizando vaya con la intención de, a través de lo que recibís de él, invertirlo y utilizarlo en tu desarrollo espiritual. Porque de repente ustedes pudieron llegar hasta acá, abonarse los viajes, la estadía, porque han tenido un ingreso. Entonces, si ese ingreso lo destinamos a actividades virtuosas, ya el trabajo pasa a ser también parte de una ofrenda. Porque no dejemos de considerar que el trabajo puede ser una austeridad, porque si no me gusta lo que hago, pero lo tengo que hacer, entonces ¿cómo lo armonizo? ¿Qué hago con lo que recibo? ¿Me intoxico? Peor el resultado. Me olvido de mí mismo, me distraigo, no tiene sentido. Doblemente se pierde el tiempo y doblemente se genera karma, malas acciones. Estas deudas de que hablábamos. Entonces el trabajo tiene que tener como ese propósito. Y desde ese lugar, todo lo que haga, cómo yo me comunique, tiene que tratar de servir ese propósito de volverme mejor. ¿No? De ser mejor. Porque la perfección, se explica en el yoga, se halla presente en el plano del sentimiento, más que de la acción. ¿Sí? En el plano más de la intención. Es como vivir un estado de humildad absoluto. Es una forma de cultivar, claro, humildad, y de esa manera podemos ir armonizando un poquito los niveles, pero buscando que la finalidad del mismo y la intención, que es el principio y la finalidad, estén siempre asociados a un desarrollo espiritual. Porque si por un lado trabajamos, ¿no? Sufrimos en el trabajo, y por otro lado nos queremos olvidar del mismo, intoxicándonos o distrayéndonos o negándolo, entonces ahí es cuando hay un conflicto, porque hay una dualidad. Y no olvidemos que nosotros somos individuos. Individuo significa no dividido. Entonces cuando hay dualidades, hay divisiones. Cuando hay divisiones, hay confusión, perturbación, hago una cosa y quiero otra. Entonces todo eso genera como un ruido interno que no da paz, no da armonía, y todos en esencia, como somos paz, somos alma, somos armonía, es lo que buscamos. Entonces tenemos que tratar de conciliarnos, por más que sea difícil, con el trabajo a través de actividades que en lo simple me purifiquen. Por ejemplo, yo como todos los días, agradezco el alimento, puedo tener mi yapa y antes de salir a hacer mis rezos y oraciones. Puedo tomar la lectura de libros sagrados como un ejercicio de meditación y de ofrenda. Como digo un maestro, ¿no? Actuar de tal manera que cada movimiento, tratemos, dice, de que cada movimiento sea una ofrenda. Entonces, es como cuando nosotros estamos cantando y moviéndonos, estamos haciendo una ofrenda, ¿sí? El circunvalar a tu hacia la planta, el cantar, son ofrendas. Entonces, de la misma manera, tratemos de visualizar esto, que estamos, y eso es una hermosa visualización y es lo más real, aunque no lo veamos, que estamos siendo observados tanto desde fuera como desde dentro por el Ser Supremo, porque el Ser Supremo está en nuestro corazón. Tiene un nombre ese aspecto, que se llama Antaryami o Paramatma. Paramatma, Atma significa alma, el alma suprema, o Antaryami es el ser interno, el testigo. Además del alma está la divinidad, y no solamente en nosotros, en todos, y en los diferentes elementos móviles e inmóviles.
Entonces, realmente estamos siendo observados, porque hay cosas que no es que tenemos que ver para corroborar que existen, porque nosotros no vemos la inteligencia de alguien, no vemos la mente de alguien, son cuestiones que podemos percibir. Entonces, tratemos de idealizar ese tipo de visión que nos comprometa a trabajar en el plano de esa relación con la divinidad, porque cuando hablamos de ofrenda estamos hablando de relación. ¿Entiendes? Vos te relacionás siempre ofrendando tu tiempo, ofrendando tu mirada, tus palabras, tu oído. Las relaciones principalmente se establecen bajo intercambios de ofrendas. Uno dice, el otro recibe, responde. Claro, pasa que a veces las ofrendas pueden ser medio agresivas, pero a veces. Pero nosotros tratemos de ser unidades de alivio, y si estamos acá, esa es la intención. Para eso, para actuar de esa manera y mantenerse con esa conciencia de ofrenda, es muy importante la nutrición que uno tenga, o sea, desde dónde, porque uno tiene que recibir para poder hacer, ¿no? Es como el cuerpo, para poder estar sano y moverte tenés que alimentarte, ¿no es cierto? Si te alimentás de mucho alimento refinado, tóxico o mucho proceso químico, vos sabés que... Comida chatarra. Claro, La comida chatarra. ¿Cómo no? No te vas a sentir bien, ¿no? La comida chatarra te enferma. Chatarra, ¿no? Te hace chatarra. El cuerpo es como una máquina. Entonces, si en vez de ponerle súper le pones queroseno, o sea, puede quedar un poquito, pero al tiempito se va a romper. Entonces el cuerpo es muy resistente y nosotros a veces no nos damos cuenta y recién tiene que sonar alguna alarma o alguna para darnos cuenta. Entonces, a lo que voy es que el alimento hace la calidad de vida del cuerpo, ¿sí? Notablemente. De la misma manera, para que nuestra calidad de conciencia sea de una manera lo más pura y elevada posible, tenemos que tener un alimento que no sea chatarra a nivel material, me refiero, ¿no? Porque hay mucho alimento chatarra, mucho sonido, mucha ira a la televisión, muchas imágenes provocadoras, sí, mucha violencia, muchas impresiones, y eso es como algo chatarra para la conciencia, es algo que contamina. Entonces debemos exponernos a ambientes que los otros son inevitables, porque estamos en una sociedad, pero en paralelo, ambientes donde podamos también recibir un cierto de energía más orgánica, más natural, más saludable. Esto que está diciendo se ve en aumento, las imágenes tóxicas, la comida, todo. O sea, es como que en últimos tiempos se pronunció más contundente eso, como así llega. Es como que no deja respiro, distracción. Es que sí, ¿no? El disfrute material es algo insaciable y que cada vez se va sofisticando más. Cada vez... Se perfecciona en su error, digamos. Exacto. Porque es la manera de tener poder, de tomar control. Claro. Cuanto más ignorancia y más olvido de sí mismo sea pregonado a través de aspectos más externos, naturalmente eso después se vuelve más difícil de primero uno situarse y sobre todo encontrarse a sí mismo. Entonces, por eso los ámbitos de asociación de este tipo y santuarios dan como una fuerza extra para, además de nuestra práctica, para después llevar eso adelante, ¿no? Vos necesitas ese momento de comunión, ¿no? Es como comer, ¿no? Es un momento donde podés compartir, pero también es un momento que estás recibiendo y estás tomando para recibir, ¿no? Vos recibís en la medida que tomás. El alimento está ahí, pero vos tenés que hacer un trabajo para incorporarlo. Y el cuerpo hace otro trabajo que va más allá de la voluntad de uno, que es para procesar y demás, toda esa información y llevarla a diferentes órganos y partes. Entonces, de la misma manera, está el conocimiento, está el grupo, están los lugares, pero yo debo hacer el trabajo de ir, de asociarme, de practicar, para después llevar esa ofrenda adelante, ¿no? Y mantenerlo estable.